Más o menos hubo la plática. Hubo un poquito de contexto. Contexto. Me hubieras puesto así, contexto. Ya, de contexto sonoro. Contexto sonoro. Ya. De hecho, escribimos viendo los nombres. Como 2 días antes de hacerlo. Fue todo muy presuroso. Muy presuroso. Pero es que si no se hacía así de una manera, no se iba a hacer, ¿sabes? Como que había la posibilidad, pero estaba el catalizador aquí. Sí, exactamente. Empujar ahí, para regular a todo. Hola amigos, hoy en Poiesis tendremos una entrevista al Mexican Rare Group. Soy Daniel Castro. Yo soy el Yolopaki, ¿cuál es el Yolopaki? Y bueno, hoy estamos aquí en Poiesis con el maestro Gamaliel. Gracias. Es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, Gama. Pues es nuestro primer programa. La verdad es que, bueno, yo en lo personal admiro mucho tu música, ¿no? Me gusta la fusión que haces, ¿no? Cómo mezclas bastantes instrumentos, ¿no? No he tenido el privilegio de verte ejecutar cerca a mí, y pues es todo un espectáculo. Es realmente muy... Sí, es un deleite para el oído y para el entorno visual, ¿no? El personaje del Mexican Rare Group, ¿no? ¿Cómo nace ese personaje? ¿Cómo nace? Pues justamente es bien curioso que menciones que es un personaje, porque exactamente el Mexican es un personaje, ¿no? O sea, tenía como anécdota, tengo un compañero que es maestro, y vuelve en Haddad, que me dijo una vez, si es que Gama eres bien distinto aquí en la universidad, ¿no? Como persona, como Gama, y veo tus videos y eres otra persona, así que ¿qué pasa, no? ¿Qué onda, no? Entonces digo, pues es que sí, es un personaje como que me sirve a mí como de escaparate, pues, ¿no? Y a la vez también de refugio, ¿no? Entonces, nace, apenas estaba también como contándole a un amigo que el Mexican ha estado desde que yo fui consciente del gusto por la música prácticamente, ¿no? O sea, desde que empecé a entender, desde que empecé a crear este vínculo con la música, no sé, a los 11, 12 años, que empecé a tocar la flauta, que empecé como a sacar canciones de oído sin saber que era muchos dicen don, talento, ¿no? Pero para mí era como de, no sé, voy a sacar Carnavalito, ¿no? Y luego la del Titanic. ¿De qué te estamos hablando ahí? Estaba en la primaria, sí, por los 98, año 98, año 99, ¿no? Pues desde ese año, ¿no? O sea, yo tenía 12 años, me parece 11, 12 años, ¿no? 11, 12 años. Y por ejemplo, recuerdo que en las fiestas familiares siempre sacaba mi flautita, ¿no? Dulce, y a ver, échate una rola. Y las mañanitas, ¿no? Sí, clásico. Sí, clásico, ¿no? Así, el Titanic, tenía una libretita donde tenían las notas apuntadas, ¿no? Y para mí era como que, yo decía, pues esto lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, yo nunca pensé que así tuviera como un talento o algo, ¿no? Entonces digo, pues tenía más compañeros que echaban, que tocaban la flauta, cantaban, ¿no? Entonces, claro. Pues poco a poco se fue desarrollando todo eso, igual pues entrando como a la marching band, ahí aprendimos a tocar el saxofón. ¿Sigue siendo primaria o ya en secundaria? Ya en secundaria. Sí, la marching ya fue en la secundaria, ¿no? Oye, pero en la secundaria marching band y banda de guerra, ¿o era una misma cosa? Eran dos distintas, la banda de guerra y la marching, ¿no? Estabas en la marching. En la marching, sí. ¿Ahí qué tocabas? Tocaba el saxofón, pero ahí, por ejemplo, me tuve que ganar el saxofón, tuve que aprender a tocar el clarinete para poder echar la reta, ¿no? Que era lo que hacían, echar la reta con otro que quisiera el saxofón, y ya quien ganara pues se quedaba con el sax, ¿no? Y el otro seguía tocando clarinete hasta que ganara su reta, ¿no? Entonces, pues yo creo que el Mexican, o sea, desde ahí nace, ¿no? O sea, desde que yo empiezo a decir, esta música quiero escuchar, claro. En las fiestas, esta música me gusta, esta no, como empezar a diferenciar qué era lo que me late y qué no, ¿no? Claro.
Y yo creo que desde siempre me ha gustado como esta onda de la música clásica, ¿no? La música instrumental así, un chorro, me ha ¿Alguna recomendación que nos quieras dar así? Pues Beethoven, ¿no? Ya sabes, ¿no? Clásico. Los helados. Los helados es clásica. Ándale. Sí, no, pues, o sea, música como instrumental, ay, se me olvidan los nombres, hay música de orquesta, como de esa, no sé, que se ponía muy de moda en los soundtracks de las películas de los años 70, ¿no? Doctor Chivago. Ajá, como de esas ondas, o SWAT, ¿no? Por ejemplo, como esos soundtracks de los años 70, 80, que a mí me llamaban un montón la atención, ¿no? El bueno, el malo y el feo, por ejemplo, ¿no? Que es súper clásico y que mi papá lo escuchaba y tenía sus cassettes, ¿no? De soundtracks de películas. Y yo me acuerdo que los agarraba y los ponía porque me latían, ¿no? Me gustaba mucho escuchar esas músicas. Y ya ese era por el lado como del paterno, ¿no? De mi papá, así de música instrumental y rock, ¿no? Psicodelia y todo. Por el lado de mi jefa, pues era la tropical, merengue, cumbia, salsa ahí echando el baile, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todo eso, todo ese como contexto, todo ese ambiente que viví desde la familia, desde el seno familiar, como que me fue permeando, ¿no? Y me fue empujando a querer hacer cosas, querer hacer mi música, como tener ese sueño, ¿no? De querer crear, ¿no? Y pues luego también asistir a los conciertos, ¿no? O sea, asistir a conciertos también es todo una... ¿Cuál fue tu primer concierto que dijiste, ay, qué pedo es esto? Mi primer concierto fue ir a uno del Café Tacuba en el Relicario. No, o sea, tu primer concierto fue Café Tacuba. Ah, cómo se le toman las Sí, cosas. no, o sea, y ya iba en el bachiller, ¿no? O sea, y recuerdo que en ese entonces yo andaba tocando la guitarra en los camiones con otro compa. Sí, boteando. Andábamos boteando, o sea, saliendo del bachiller o antes de irnos al bachiller, así nos íbamos a botear los sábados, ¿no? Entonces, ¿Tú la flauta y él la guitarra? No, la guitarra, los dos y cantando, así. En ese entonces cantábamos rolitas de ska mexicano, ¿no? Salud Victoria, Una Pancha, Café Tacuba, ¿no? Que era su momento de boom, ¿no? La Pancha, Salud Victoria, obviamente, Panteón Rococó. Sí, exactamente, todos ellos, ¿no? Y pues el mismo Café Tacuba ya tenía como toda su historia, Caifanes, o sea, tocábamos como de esa música, ese rock en español, ¿no? Claro. Entonces, pues eso fue lo que nos permitió también generar el dinero para comprar nuestros boletos, ¿no? O sea, porque pues también la economía familiar no era la más óptima, ¿no? Entonces, ¿Esto es secundaria, Gama? ¿Era secundaria? Esto en bachiller. Prepa. La prepa. Ajá, la prepa, ¿no? ¿No? Sí, entonces yo tenía como 15 años, 15, 16 años, o sea, fue mi primer concierto así, bien chido. Y tú lo costeaste con tu música. Ajá, o sea, bueno, fue con música, música. sí. O sea, fue costeado, ¿no? Y la neta fue como de las experiencias más chidas, ¿no? Porque como que de entender para qué sirve el trabajo, ¿no? O sea, también esa onda de tienes que trabajar para, ¿no? O sea, así es como se gana el dinero, y como mucha banda se gana la vida, ¿no? Así como entender también ese periodo a los 15, 16 años fue también un boom, ¿no? Dentro de mí, pues. Y ahí, pues, o sea, todo eso fue como, pues justamente permitiendo que el terreno ahí del Mexican fuera, ¿no? El espíritu del Mexican se fuera nutriendo de un chorro de cosas, ¿no? O sea, ¿consideras que este rollo del Mexican Radio Room le das peso a partir de todo el background que tuviste desde morrito, ¿no? Sí, desde el sí. primer contacto con la música hasta lo que te hizo generar un varo para oír más música, Sí. y de ahí se generaron más cosas, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál fue tu primera banda? ¿O cómo llegaste allá a tocar otro instrumento? Pues, Porque primero la flauta, luego el saxofón y después la guitarra. O iban como al mismo tiempo. no, ajá, fue así como gradual, ¿no? Flauta, clarinete, saxofón. Claro. En el saxofón entra el piano, ¿no? Porque yo estoy en la marching band, estoy en secundaria, estoy terminando la secundaria, estoy en tercero de secundaria, y de repente mi papá también me dice, oye, creo que hay algo entre la música y tú, ¿no? Ve al conservatorio a ver qué onda, ¿no? ¿Qué sucede? Y ya como que sí, también yo dije, pues sí quiero, la neta, quisiera estudiar música ya de lleno, ¿no? Entonces entro en el conservatorio, bien que me acuerdo, o sea, fue bien chistoso porque para entrar al conservatorio te hacen un examen como, ¿cómo le llaman? De aptitudes y eso, ¿no? Para ver qué onda. Hice el de solfeo, el de ritmo, todo chido. Y
justamente cuando me toca decidir mi instrumento, yo iba a estudiar saxofón, ¿no? Y de repente nunca había escuchado tocar el piano en vivo, ¿no? O sea, a lo mejor en las músicas instrumentales y todo eso, ¿no? Pero en vivo, ese día había alguien practicando ahí en el conservatorio, ¿no? El día del examen. Órale. Entonces yo lo escucho y antes de entrar a decidir qué instrumento quería, escucho el piano, me acerco a ver así quién estaba tocando y no me acuerdo qué estaba tocando, pero o sea, lo que tocó hizo que conectara con el piano, ¿no? Y la neta fue como amor a primera vista, así de yo quiero eso, ¿no? Así sin pensarlo entré a mi examen. Me dijeron, bueno, ¿a qué instrumento vas? ¿Qué piano? Y te dijeron, no, ¿sabes si tocar piano? No, pues no. Ajá, pero no, sé que tocar no. todo eso, ¿no? Exactamente. Perfecto. Y sí, o sea, y de hecho sí fue muy extraño también para mis papás. ¿Tú nunca has tocado el piano? ¿Qué onda? ¿Y tocabas el saxofón? ¿Entiendes, Dios? Yo, no, pero es que me gusta así. O sea, me llenó, ¿no? Y desde ahí no lo dejé. O sea, estamos hablando del año 2002, 2003. O sea, desde ese año hice con esa conexión con el piano. ¿Y ahí entraste a conservatorio y terminaste el conservatorio de piano? ¿Cómo fue? Tardé 2 años en el conservatorio. La onda, me salí del conservatorio primeramente porque yo empecé a estudiar conservatorio en la mañana y bachiller en la tarde, ¿no? Entonces, no sé qué sucedió ahí con la SEP, que los exámenes semestrales del bachiller los empezaron a hacer en la mañana, ¿no? A pesar de que éramos en la tarde, ¿no? Y chocaba con los exámenes semestrales del conservatorio, ¿no? Entonces, o sea, sí, yo hablé con ¿cómo le llaman? El prefecto. Los prefectos, ¿no? De las escuelas. Sí, sí, sí. Y los dos me dijeron, pues decide, o sea, o bachiller o música. Y yo, no, pues, ¿qué les pasa? Pues, ¿qué les pasa? Los dos los voy a dejar. Ni uno ni otro, para que se van a quedar sin el campo. Pero sí estaba muy, no mames, sí. Pero también está chido porque al final el tema de decidir Te te fuerza también a conseguir lo otro, aunque exactamente. ¿no? Sí, y aparte fue buena, exactamente, justamente como dices, fue una como buena decisión o fue bueno que pasara porque el conservatorio sí, yo creo que me hubiera quedado muy aislado en lo clásico. O sea, la técnica, tanto en la técnica clásica como en los gustos clásicos. Y a lo mejor eso no me hubiera permitido ver hacia otras músicas, ¿no? O sea, creo que la técnica clásica a mí me ha funcionado bastante, ¿no? Y creo que es muy importante dentro de todos los proyectos musicales que me he desarrollado, ¿no? Pero eso me permitió, por ejemplo, ya no haber podido continuar en el conservatorio, hizo que justamente buscara formas de estar adentro de la música, ¿no? Entonces llega mi primer banda que fue de ska, o sea, siempre ha sido ska, ¿no? La primera banda de ska que fue, me invitaron ahí en el bachiller, se llamaba Orgullo Proletario. Orgullo Proletario. ¿Tuvieron rolas propias o puros covers? Tocaban puros covers de ska, ¿no? Que era ska punk, ska boys, toda esa onda, ¿no? ¿Cómo qué rolitas tocabas? Tocábamos como de la Big Band, igual también tocábamos de Salud Victoria, como esas cancioncitas de protesta. Ahorita no recuerdo tan bien, pero eran esas rolitas ska boy, no sé, Pánico Latino también, ¿no? Como esas rolillas, ¿no? Y de ahí saltamos como a otra banda que se llamaba Instrumental Band, ¿no? Instrumental Band, ahí ya... ¿Y eran los mismos compas? Ya eran los compas. Eran como mezclados, ¿no? Compas que quedaron del Orgullo Proletario, nos pasamos a la Instrumental Band. Y se sentían muy proletarios. Sí. Yo tuve mi época de andar con barachitos, con moralitos, así, yo ando con los campesinos, pero sí, y bueno, ideológicamente también tenía esa onda, ¿no? Yo había leído, por ejemplo, a Rius, ahí vienen los hippies, el libro, y la vida de Che Guevara, ¿no? También ya la había leído, entonces ya tenía como esa onda de, también subversiva, porque también, pues sí, implica muchísimo, ¿no? También dentro del México también está esta onda de la filosofía, la ideología política y todo eso. Qué bueno que llegamos a ello. ¿Qué crees o qué sentido crees que tenga el arte para la política, para cambiar la realidad? ¿Qué instrumentalización crees que pueda tener el arte para cambiar realidades, ¿no? O para accionar, quizás?
O no sé cómo tú lo Está buena la pregunta. Está buena la pregunta. Porque si ya le dijiste instrumentalizar, ¿no? O sea, la música y las artes pueden ser instrumentalizadas y izquierda, derecha, centro, Totalmente, medio, sí. puede ser para todo. Y bien, ¿no? Sí, estamos hablando del tema proletariado. Claro, sí, contestatario. Sí. También hay un sesgo económico, social que nos atraviesa y te decimos, a ver, como que yo estoy más cerca, aunque yo no sea campesino, que ese es otro tema. Yo no soy campesino, pero uso mis guaraches y verbo bimorral y estoy alineado con ese rollo, aunque en nuestra vida vamos a ver qué es trabajar en Chicago, que es un pedo, exactamente, ¿no? que es un pero aún así nos sentimos más cerca como de ese pedo. Y lo pienso desde el ska. El ska siempre ha estado también, bueno, o mucho del ska latinoamericano, ha estado alineado a luchas subversivas, a demandas, al tema contestatario, como en su momento el rock, bien juntos el ska y el rock. Entonces, ¿hasta dónde puede ser instrumentalizado? Ahí, pero también podemos pensar que también tiene su parte facha, ¿no? Sí. Su parte extrema facha, que también son seguidores de ska, ¿no? Claro, de ese tipo de música, claro. Sí. Oye, ¿a qué te refieres con facho? Porque digamos no, como... No, o sea, como esta onda muy nacionalista, cosas así, sí, ¿no? Okay. Oye, me refiero como al ska en otros entornos que sí es como... Claro. Lo agarran de bandera, ¿no? Sí. Y, o sea... Y sí, qué bueno que me lo dijiste, porque yo no lo había pensado en esa forma. O sea, en la forma, pues, facha, ¿no? Pero sí, o sea, totalmente. O sea, puede... Las instituciones lo usan para legitimar sus convocatorias, sus programas, ¿no? Bueno, pero Gama, tú ahí, ¿cómo sientes ese viaje? Es que justamente, por ejemplo, yo creo que la música, dentro de los artes, dentro de todas las artes, creo que la música es la más poderosa, ¿no? Creo que la música es la que tiene la mayor capacidad de mover masas así. O sea, se ve en los conciertos, se ve en la radio, en la televisión, en los comerciales. No hay comerciales sin música, por ejemplo, ¿no? No hay películas sin música, no hay un chorro de cosas sin música. No hay, incluso, hablando ya como campañas electorales sin música, ¿no? Como, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué no la poesía, no? ¿Por qué no la pintura, no? ¿Por qué no, ¿por qué se hacen campañas, por ejemplo? Ajá, ¿por qué no las otras artes? ¿Por qué se hacen campañas políticas con cumbia, por ejemplo? Sí, dejando, ¿no? Sí, ¿Por qué de repente ahora meten reggaetón en las campañas, no? Entonces es como una onda. Yo apenas leía a Ted Gioia, que es un sociólogo, músico de jazz y todo ese rollo, que justamente habla sobre la historia de la música, pero de una manera subversiva, ¿no? Claro. Y él comenta, por ejemplo, dice sobre Bob Dylan, ¿no? Cómo Bob Dylan cuando recién empezó a salir, pues a emerger con sus letras, cómo lo tachaban de subversivo, lo querían censurar, lo querían callar, lo querían no sé qué. Y de repente pasan los años y entonces le dan un premio Nobel. Muchas contradicciones y pasan. Exactamente, ¿no? Y es lo que dice, o sea, los mismos detractores de hace años ahora entonces lo condecoran, ¿no? Claro. Pero no solamente con Bob Dylan, ¿no? O sea, con los Beatles, ¿no? O sea, que primero tachados de no sé qué, que drogadillos y que no sé qué, que de repente entonces ya tienen la medalla de honor de la reina, ¿no? Entonces, como que todas esas cosas, a mí me hacen pensar que la música, o sea, la música tiene un gran poder para mover masas y mover un montón de cosas, ¿no? Entonces, Ted Gioia dice, pues la industria musical hace justamente eso, ¿no? O sea, cualquier arte, cualquier actividad que hagamos como seres sociales es totalmente político y social, ¿no? Entonces, eso lo agarra y sabe cómo manejarlo para sacarle provecho, ¿no? De eso. Entonces, instrumentalizado, ¿no? Ahí está, ¿no? Y hasta monetizado, ¿no? O sea, para los fines que sean, ¿no? Entonces, creo que el gran, o sea, como que todavía no somos conscientes del gran poder que la música tiene, ¿no? O sea, el hecho de cómo nos juntamos para bailar, para fiestear en un mismo sitio con sonidos que a todos nos gustan, es impresionante, ¿no? O sea, los museos pues sí se pueden llenar de, no sé, las obras de arte, de dibujo, pintura, sí tienen muchas convocatoria también, ¿no? Pero no como la música, o sea, la música
o sea, sí, históricamente vemos conciertos, son millones y millones de personas congregadas por el solo hecho de escuchar nuestra música favorita. Y es un canal en donde se puede viajar la ideología bien cabrón y bien. O sea, no es de gratis que estemos de repente, o nosotros, porque coincidimos en ese pedo de pensar en el proletario, en el bolchevique. Hubo rollos ideológicos que desde la música se insertaron. Y no es que sea ni bueno ni malo, ¿no? Ya cada quien habrá hecho un criterio. Y aún así hasta estamos topándonos con criterios de esto que estaba diciendo, no sé si ¿no? Hasta es contradictorio, ¿no? Que de repente hablamos de cosas bien izquierdosas, porque es un hombre, y acabamos ¿no? Sí, total. Sí, no, y por ejemplo, hablando como meramente del ska, ¿no? O sea, históricamente el ska siempre fue contra la esclavitud, contra el racismo, o sea, el ska nace dentro de la célula de la diáspora africana, ¿no? Entonces, lo que estábamos platicando hace ratito, ¿no? Históricamente y políticamente, el ska es así contestatario, subversivo y antirracista, anticapitalista, anti todo, ¿no? O sea, por ese gran, bueno, esa historia pues toda, pues un poco grotesca, ¿no? Que se tuvo dentro de la diáspora africana, ¿no? Y de ahí, o sea, el ska, pues, esto nace con la celebración de la independencia de Jamaica, ¿no? O sea, bien simbólico, ¿no? Así, los jamaicanos se independizan, el ska es como ese ritmo de victoria, ¿no? De decir, esto es nuestro, esto no es de nadie más, ¿no? Y eso le puede decir, bueno, o sea, no sé, es la duda, aunque tal vez la respuesta está muy simple, pero el ska es una música tradicional de Jamaica, porque Jamaica, sí. en el momento histórico de Jamaica se libera, totalmente. Pero también, por lo que entiendo, el ska viaja por un tema del no sé si soul swing, del skanking. Ajá, de los skanking, que era no es norteamericano, europeo, Sí. y que llega a la isla y sucede el ska, ¿no? Por eso que se por eso contratiempo. Sí, Lo digo porque cuando pensamos música tradicional, pues el mamango. Ajá, Sí es, ¿no? exacto. Pero la otra vez, no sé si escucharon hablar alguno de ustedes, creo, dijeron, no, pues es que son ritmos tradicionales, ¿no? O sea, el ska, específicamente en Jamaica, y que lo adopta la banda como, esta es nuestra música. Exactamente. Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros lo conocimos como ska tradicional, ¿no? Skatalites era ska tradicional, pero Ajá, sí. era como de ska tradicional, pero ¿de qué, no? Tradicional de México, tradicional de Jamaica, tradicional del mundo, ¿no? Era como esa. Pero dentro de Jamaica, por ejemplo, ya existía el calipso, ya existía, ¿qué otros, no? Existía como el rhythm and blues jamaicano. Eso. Ya existían bandas que cobereaban a las orquestas de jazz, por ejemplo. De ahí que los Skatalites, por ejemplo, eran músicos que cobereaban jazz, que por eso eran así. O sea, el ska por eso está relacionado con los solos, ¿no? Por ejemplo, los solos de jazz todos bien atascados, porque desde la raíz desde su origen ya tenían esta raíz jazzera, ¿no? Que al final de cuentas pues es afroamericana 100%, ¿no? Pero entonces surge como el ska surge de la fusión entre el calipso y entre el rhythm and blues jamaicano, ¿no? El tan nada más que en el rhythm and blues el ese, desde ahí ya como que nace. Históricamente no saben exactamente cómo surge el ska, ¿no? Ajá. Pero no me acuerdo cómo se llama el guitarrista, que dicen que justamente lo que comentaba Paquito en la guitarra, ¿no? El skanking, lo que se conoce como skanking, que algunos dicen que surgió de un error, ¿no? Que una mala ejecución. Y cayó en ese ritmo y desde ahí vamos. Exactamente, como a contratiempo, ¿no? Pero en realidad el rhythm and blues como que también tiene sus contratiempos de repente en el piano, ¿no? Nada más que es en el piano, ¿no? Entonces aquí lo llevaron a cabo en la guitarra, con el skanking ahí. Y desde ahí como que se empieza a generar toda esa onda, ¿no? Claro. Entonces, ese pequeñito riff de guitarra es lo que dicen los jamaicanos. Esto es nuestro, esto no existe, esto no lo tiene nadie absolutamente en esa época, ¿no? Y boom, o sea, desde ahí, ¿no?
Y así, o sea, así es como surge el ska, ¿no? O sea, primeramente como musicalmente es eso, ¿no? Es como el pequeño hijo del rhythm and blues jamaicano, ¿no? Y ejecutado por músicos que ya estaban en orquestas de jazz, ¿no? De ahí, lo que mencionábamos, esta cuestión ideológica, ¿no? Representaba la independencia de Jamaica, representaba decir, vamos a ver hacia adentro, hacia nuestra raíz, ya no vamos a ver hacia Inglaterra, ¿no? O hacia Gran Bretaña. No somos colonia, ¿no? Exactamente, ya no somos colonia, ¿no? Estamos independizados, entonces, ¿de qué va a ir este rollo, no? Por eso muchos de los temas del ska vienen, en ese entonces hablan como de la independencia, de la calle, incluso pues sí, como de los gobernadores y todo ese rollo, ¿no? Y ya después se convierte como, va caminando y se convierte como el rocksteady, ¿no? Que el rocksteady primeramente era chico conoce chica, ¿no? Y el chico se enamoró de chica y yo quiero conquistar y bla, bla. Pero también se mete esta onda del gueto de Jamaica, ¿no? O sea, el barrio pesado, los Rude Boys, que eran pandillas, ¿no? En Jamaica, ¿no? Aquí en México vemos pues, banda que se viste Rude Boy, pero ahí no era una forma ni estilo de vida, ¿no? Era lo que les tocó el barrio, o sea, pues yo vivo en Kingston, vivo en el gueto de Kingston y soy un Rude Boy, ¿no? Era como ese contexto social y esa realidad social, ¿no? De ellos, ¿no? Y pues al final de cuentas era la banda que le caía a los sound system, que le caía a cotorrear, a beber, a echar la fiesta, ¿no? Y después viene ya como la punta como la ideológica del iceberg, llega con el roots, ¿no? Ya el roots es como decir, ok, ya nos independizamos, ya echamos bolitas de amor, pero ahora sí queremos como mostrar nuestra raíz completamente negra, ¿no? O sea, ya tenemos que decirle al mundo los jamaicanos quiénes somos, ¿no? Por lo que hemos sufrido, contar nuestra historia, esta onda de haber sido vendidos también, de haber sido esclavizados, de haber sido colonizados, ¿no? Entonces ya empieza un rollo más político, un poco más concreto, más centrado y ya más aterrizado, ¿no? Y se puede ver como en las letras, ¿no? De varios grupos de roots, ¿no? Sí, estaba pensando ahorita como, no sé muy bien sobre los temas que iniciaba el ska. Me imagino que por el periódico político, social, histórico, de que estamos liberándonos de este pedo, no sé si incluso se hacía patriótico, pero patriótico jamaiquino. Exacto. Luego posteriormente ya viene el fiesta, el baile, las relaciones, y luego con el reggae, con el roots, con todo este rollo empieza también a tener un sentido político, pero también de denuncia, ¿no? Y de ciertas exigencias, y también decir, miren, nuestro pasado es africano, ¿no? Y también me imagino, regresando al tema de instrumentalizar la música y cómo esos son canales de cambios estructurales, bueno, de la música, pero también yo creo que sería algo político ahí, ¿no? Pues de este rollo, ¿no? De somos africanos, ¿qué onda con Etiopía? ¿Qué onda con Haile Selassie? Y ahí empieza también un proceso bien loco que tiene relación con la música, con lo político y con lo religioso, ¿no? Ahora es una liberación de regalos. Sí. Ese viaje está bien loco. Oye, Gama, y el Mexican Reggae Group buscas abordar de todo el rollo afro, lo que dice, bueno, no sé, me imagino también, por lo que nos platicas. Y ahorita está mucho sonando en la cumbia, ¿no? O suena mucho cumbia. Y bueno, no escuchar todo lo que tienes, pero sé que yo lo que más he oído es cumbia, ¿no? Hay una cumbia psicodélica, mucha cumbia. Al final la cumbia tiene un parteaguas, o bueno, tiene una rama raíz más bien afro. Pero con esto del Mexican, yo creo que estas son primeras etapas, ¿no? ¿Hasta dónde piensa explorar el Mexican? Bueno, lo más cercano y también lo más cuidado. No, pues quiero hacer música etíope. Pues, sí, justamente con el Mexican me puedo dar cuenta que la música es infinita, ¿no? O sea, realmente, actualmente cuando me preguntan, no, pues el Mexican, ¿qué género es? ¿No? Digo, pues es que cumbia no es, ¿no? Sonidera no es también, o sea, a pesar de que sí me inspira la música sonidera, sí me inspira la cumbia colombiana, argentina, peruana, amazónica,
no está en estado puro, ¿no? O sea, el Mexican es un híbrido, para empezar, un híbrido musical que puede hacer, si quiere hacer música clásica va a hacer música clásica, si quiere hacer electrónica va a hacer electrónica, ¿no? Lo que hace el Mexican, primeramente yo creo que sí, es como estar inspirado en músicas totalmente afroamericanas, así total, ¿no? O sea, músicas jazz, blues, ska, reggae, cumbia, incluso hay como algunas pequeñas investigaciones que dicen que el son jarocho también tiene una pequeñita raíz ahí medio africana, ¿no? El son cubano, la salsa, o sea, la música de Veracruz con la llegada de los compañeros cubanos, también jamaicanos, o sea, toda esa mezcla y diversidad cultural y musical es justamente como lo que intenta ser el mexicano, ¿no? Como permitirse mezclar lo que se le antoje, si de repente hoy amanecí con ganas de hacer una cumbia, hago una cumbia, o pensar en una cumbia, si hoy amanecí, como que mi vida está para un bugalú, ¿no? Pues hago un bugalú, ¿no? O sea, es como también estar conectado con mi estado anímico, con mi espíritu, ¿no? Con esa necesidad de qué es lo que quiero hacer hoy, ¿no? Y, o sea, ahorita que decías, ¿no? ¿Qué es lo máximo así, como el máximo viaje del Mexican, ¿no? Ahorita sí sería como armar una orquesta total, ¿no? Con 8 o 10 músicos en escena, ¿no? Hace poco me preguntaba este carnal, el bajista de los Simios Rojos, ¿no? Así, Gama, si tú quisieras pasar al Mexican Radio Group, a una banda de orquesta en vivo, ¿cuántos músicos necesitas? Y yo le dije, pues entre 8 y 10. Nah, o sea, ¿cómo vas a necesitar eso si lo haces con un sintetizador? Digo, es que carnal, tengo 8 canales en el sintetizador, entonces en uno lleva el bajo, en otro las melodías, en otro acompañamiento, en otros las percusiones. Yo no tocar eso. Entonces, Pues no me había puesto a pensar en que en realidad pienso con 8 músicos distintos, ¿no? Porque entonces tengo que pensar en un guibazo, en las congas, tengo que pensar en los bongos, tengo que pensar en los tranquillos y cómo debe sonar. Solo pensar en percusión y luego pensar si vas a meter metales. Exactamente, ¿no? O sea, tengo que pensar en el saxofón, en qué melodías voy a hacer, o sea, todo ese rollo, ¿no? Y también dentro de los sonidos de por ejemplo, llevo sintetizadores, ¿no? También como eso de un sintetizador lleva una melodía, el otro lleva otra, entonces armonizar esas dos melodías, ya son dos instrumentos bien distintos, ¿no? Entonces luego me puse a pensar como en Jean-Michel Jarre, ¿no? El Oxígeno, que es un músico francés, así, como el papá de Daft Punk. ¿El Jean-Michel? El Jean-Michel Jarre. Ese, sí. O sea, yo por ejemplo, en las portadas de los discos lo veía a él, ¿no? Y decía, pues él debe de hacer todo, ¿no? O sea, él es el que hace todo. Y en sus conciertos ves como a 7 personas tocando sintetizadores, ¿no? Sí, ¿no? Y uno, o sea, tú ves a uno haciendo esto, ¿no? Así, Así se mueve. Y digo, o sea, se necesita un músico para hacer ese sonido. Exactamente, porque el Jim no puede hacer, ¿no? Entonces hasta ahí me cayó el viento y dije, órale, o sea, pues, qué loco el trabajo que hago, ¿no? O sea, la neta no había sido consciente de eso, porque pues para mí era como, el hago y... Una pregunta, Gama, ¿cuántos instrumentos maneja el Mexican Radio Group? O bueno, yo te he visto en ejecuciones y mínimo te veo tocar sintetizador, piano, saxofón y tu melódica. Sí, hasta ahorita esos 4. Hasta ahorita esos 4. Pero ¿qué otros instrumentos también toca? Toca la guitarra también. De hecho, ya estoy pensando en hacer así también cumbias psicodélicas con guitarra, ¿no? Con la guitarra. Ándale, exactamente. Y el acordeón, así lo que te comentaba hace rato, la neta, el acordeón. Yo creo que este año esperamos eso. Ojalá, la neta, porque sí, el acordeón. Aparte de que me gusta la cumbia con acordeón, como que también los tangos. O sea, los tangos me gustan un montón, ¿no? O sea, los tangos. Hay del proyecto de Gotham Project y Astor Piazzolla, sí, son jodadas, ¿no? Siempre que los escucho es como de, si tuviera un acordeón ya ahorita está haciendo, ¿no? Entonces, creo que otro de los instrumentos que sí le voy a meter al Mexican es el acordeón, ¿no? O sea, más sintetizadores y el acordeón. O sea, sí, como que antes de tener la orquesta, sí es eso, ¿no? Acordeón, más sintes y ya,
De ahí seguir componiendo y la orquesta sería como el ideal máximo, así de grabar un disco con orquesta y ya me muero, ¿no? Ya no pasa nada, me puedo morir en paz. ¿Y cuál es el proceso creativo del México? O sea, ¿piensas en una melodía y de ahí ya compones lo demás? ¿O solamente experimentas en frente de, me imagino que ocupas algún programa de software, computadora, ¿no? ¿O cómo es el que, cómo llegas ya a lanzar, por ejemplo, una canción en Spotify o una rola ya bien conformada? Primeramente, lo que pienso en el Mexican es el ritmo. Así lo que decía Paquito, la raíz africana creo que es 100% rítmica, por ejemplo, ¿no? O sea, África son tambores, así, todo así a tope, ¿no? Y es música que es bailable, ¿no? Que todo el tiempo te está incitando a bailar como un ritual, una especie de ritual, ¿no? Entonces, la música del Mexican Reggae Group primero debe de tener una base rítmica consistente, ¿no? Hasta que no tenga esa base rítmica consistente no paso al bajo, ¿no? O sea, es percusión, toda la percusión así que vaya a estar implicada, y luego el bajo, ¿no? El bajo es el que le da, entonces empieza a darle armonía y poder, ¿no? De ahí empiezo con las, pienso, bueno, obviamente ya tengo la progresión de acordes que voy a ocupar, ¿no? ¿Qué acordes quiero? Y es entonces percusión, bajo y empiezo con las melodías, ¿no? Generalmente es así, ¿no? Pero a veces sucede que de repente voy caminando, voy en bici o escucho cualquier sonido que me inspire y ya creo una melodía, la grabo con el celular, así la chiflo, la tarareo, llego a casa y es lo primero que hago, ¿no? Así, esto voy a hacerlo, ¿no? Lo aterrizo en notas, veo qué acordes son y lo empiezo a trabajar, ¿no? Eso es como muy a grandes rasgos el proceso creativo del Mexican, ¿no? La otra es que, por ejemplo, le comentaba a Norma, mi compañera, que es bien extraño porque, por ejemplo, me puedo llegar a clavar con una melodía, puedo estar una hora, o sea, hasta que me satisfaga, ¿no? O sea, la melodía la grabo. Me preguntabas, por ejemplo, si ocupaba un software, no ocupo un software. O sea, todo lo hago como a mano, ¿no? Incluso se podría decir que es un trabajo artesanal con el aprovechamiento de la tecnología, ¿no? Analógico, exactamente, ¿no? No ocupo software, no ocupo compu, o sea, todo lo hago con los sonidos que tiene el sintetizador. Cuando puedan ver algún video del Mexican Reggae Group, pues lo que les decía al principio es muy impresionante verlo programar cosas, ¿no? Programar como sonidos, ¿no? Grabarlos y ejecutar su saxofón, ¿no? Mientras está moviendo cosas, ¿no? Ajá, exacto. Pues sí, es muy impresionante, la verdad. Gracias. Ajá, igual esa duda me surgió la última vez que te vimos. Totalmente analógico. ¿Todas tus rolas cuando te presentas en vivo salen igual? No, esa es una muy buena pregunta. Ningún show del Mexican es igual. A pesar de que lo practico, ninguno es igual, ¿no? O sea, yo creo que depende ahí, por ejemplo, mucho de la gente, de la energía de la gente, ¿no? O sea, a veces me ha tocado conciertos que la gente no baila, ¿no? Y está sentada y disfruta, aplaude, pero no baila, ¿no? Pero a pesar de eso, o sea, siempre estoy con esa energía de, no, pues, o sea, no hay bronca, si no quieren bailar, no tienen ganas de bailar, no se preocupen, no hay bronca. Yo sigo disfrutando, ¿no? O sea, porque así como me presento en los escenarios, así son mis ensayos, ¿no? O sea, brinco, bailo, estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? O sea, lo disfruto mucho, ¿no? Y también otra cosa importantísima dentro del proceso creativo del Mexican, que decías, ¿hasta cuándo dices ya voy a subir esta rola a Spotify, ¿no? La subo, hay dos situaciones, ¿no? La primera es, si mi música ya me puso a bailar, ya me hizo mover, ya me hizo estar en ondas, eso es como la primera señal de que ya está lista, el primer filtro. El segundo filtro es que la neta me tiene que poner chinita la piel, ¿no? O sea, si no me emociona, si no me causa esa emoción, si no digo, esto se siente bien chido, si no siento eso, la neta no la subo, ¿no? No la puedo presentar. Y si la llego a presentar, me ha pasado que sale mal, ¿no? La toco mal, no rifa, no causa nada absolutamente. Entonces, desde que fui consciente de eso, dije, hasta
él tiene que pasar estos 2 filtros a fuerza, ¿no? Si no los pasa, entonces la sigo trabajando, o la dejo un rato, trabajo en otra rola y regreso cuando ya tenga chance, ¿no? Tampoco es de que, ay, a fuerza tiene que salir hoy, tiene que salir hoy. O sea, en cada contenido que tienes en Spotify estaremos escuchando algo que te llegó, te hizo vibrar, ¿no? Sí, O sea, exactamente. que Sí. ya pasó por el filtro que dices, no, esto va una parte de mí acá, ¿no? Exacto, sí, ¿no? sí, Les sí. entrego un cacho, ¿no? Justo Sí, órale. justo eso, o sea, sí es No, como pues. una situación emocional bien, Claro. ahí, pues sí, es como desprenderme justamente, o sea, Claro. por eso decía que el Mexican, en ocasiones anteriores he dicho que el Mexican es como la forma más transparente del Gamma y de T, ¿no? O sea, sí me entrego en los otros proyectos, ahí en Scam Makers, por ejemplo, que compartimos, ¿no? Sí me entrego, me apasiono, lo hago con un chorro de cariño, de amor, pero con el Mexican es así, llegar a esa profundidad de, como un estado meditativo, de estar contigo mismo, de decir, sí, este soy yo así, transparente, ¿no? Así véanme, así. Por estoy ejemplo, una desnudo, pregunta, ¿no? Órale, está bueno, la performatividad del Mexican, ¿no? Tiene una vestimenta muy particular. ¿De dónde es? O sea, porque, digo, con las luces y en el escenario y pues contigo bailando y acá bajando con el saxofón, digo, es todo un viaje, ¿no? Pero esa indumentaria, ¿de dónde es originaria? ¿De dónde sale? Es originaria de Egipto, ¿no? O sea, Órale. son túnicas egiptas, Órale. de egiptas o egipcias. Ajá, túnicas egipcias. Ajá. Lo curioso es que no son para hombre, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando me las vendieron, yo me acuerdo que la primera vez que fui a comprar una, la roja, Ajá. la con la que estrené, y dije, yo la estaba viendo, y no, es que estaba una señora, ¿no? Ajá. Y yo, señora, ¿en cuánto están estas túnicas? No, están en tal, pero son para dama, joven. Y yo, gracias. Y ya la primera vez como que fui a preguntar y me salí, ¿no? O sea, como que a lo mejor me cohibí o no sé. Ya luego regresé, estaba otra donita, ¿no? Y ya igual me dice, no, pues ¿a cuánto está? No, pues a tal, ¿no? Digo, órale, gracias. Digo, es que me gusta un montón. Sí, joven, dice, hay un chorro de hombres que se llevan túnicas, así, y te preocupes, nadie sabe que son de mujeres. Entonces, Digo, ese día fue cuando la compré. O sea, ¿cuántas tienes? Ahorita tengo 3 túnicas y una como de, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, una verde que es como hindú, que me regalaron. ¿Pero por qué? Ah, ¿Por qué específicamente? ¿Por qué específicamente? Porque están raras. No. Por lo raro, raro, ¿no? Fue túnica, primeramente porque pues, Egipto es parte de África, ¿no? Yo en realidad quería túnicas africanas, pero en realidad es bien difícil. Primero conseguirlas acá en México, y luego las telas, y luego bien caro, como son ropas de importación, así, o sea, las túnicas que tengo ahorita con el Mexican están medio caras, pero son más fáciles de adquirir que una túnica africana, ¿no? O sea, que están hasta en dólares, ¿no? Sí, claro. Entonces, primeramente fue como eso, ¿no? Dije, pues es que necesito algo africano. Pues así como vi las túnicas egipcias, digo, bueno, sí, tiene que ver, a lo mejor no tanto como yo quisiera, pero sí tiene que ver. La otra es que, por ejemplo, es muy difícil que un hombre aquí en México se ponga una túnica, ¿no? O sea, como parte de su show, o en cualquier onda, ¿no? Entonces dije, también necesito algo así, si no original, al menos que sea como el distintivo del Mexican, que nadie más vaya a usar, ¿no? Y hasta la fecha me ha funcionado, ¿no? Llevo 4 años y no hay nadie que utilice esas túnicas, y menos rosa, ¿no? Si lo llevamos más allá, o sea, una túnica rosa, sí, rosa. Con esas figuras, sí. Con esas figuras, exactamente. La otra es porque los diseños me gustan un montón, ¿no? Sí, es muy psicodélico, o sea, también. Yo pensaba que era más por algo por ahí como. Tiene que ver un poco, pero es más como por el diseño, ¿no? O sea, a mí me encanta, yo creo que desde chavillo me ha gustado como justamente performarme, no lo sabía, ¿no? O sea, sí me ha gustado como disfrazarme o como recrear personajes, ¿no? Digo, desde morrito jugaba como con los juguetes y así creaba historias, ¿no? Sí, no sé qué, y quería ser un personaje, quería ser otro, ¿no? Y entonces fue eso, ¿no? O sea, realmente yo no me... de hecho, la primera vez que toqué con el Mexican fue en un festival de Babieca Fest, ahí con mis compañeras payasas. Yo me acuerdo que salía así, normal, ¿no? Con mi pantalón, con una camisita, con un sombrero, ¿no? Y me acuerdo que hasta me sentí raro, dije, no, es que
O sea, está chido, la música está chida, pero no siento, o sea, siento que sigue siendo el Gama, ¿no? Y el Gama haciendo música. Luego tuve la presentación oficial y ya ahí me performé, ¿no? O sea, me quedé solo en pantalón, todo el cuerpo, la mitad del cuerpo desnudo, me pinté, así me puse body paint con fluorescencias, utilicé luz neón, ¿no? Y eso dije, está bien chido, quiero repetirlo, pero es todo un rollo porque es pintarse, o sea, me va a estar pintando. Sí, exactamente todo un rollo técnico, ¿no? Entonces, sí, al final de la tocada quedé así como de la cara todo como payaso, ¿no? Así, como barrido todo el pelo. todo barrido, ¿no? Entonces digo, no, pues la neta está chido, pero creo que tampoco voy a poder hacerlo todo el tiempo, ¿no? Porque aparte necesito que sea un lugar oscuro, necesito la luz neón, necesito que alguien me pinte, necesito materiales, etcétera, ¿no? Sí. Entonces por eso dije, tengo que buscar otra forma y ahí fue donde llegué a la túnica, ¿no? O sea, me puse a pensar así, que quisiera unas ropas así, mantas, o sí, ropas africanas, ¿no? Pues no las encontré, pero sí estuvo la opción de encontrar las túnicas egipcias, ¿no? Entonces, de ahí, o sea, al Mexican yo creo que siempre lo van a ver con túnica. Con túnica. Está bueno eso. ¿Y si usas pantalón abajo? No. Pero si vas libre. Para no tener esa duda desde hace mucho tiempo. Una vez. Sí. Puede bailar más chido, güey. Una vez fuimos a tocar allá en la Pitepec, en la sierra, terminé el show y una compa, una amiga así, oye Gama, ¿te puedo preguntar algo? Dice, ¿sí traes calzones, va? Yo, sí, mínimo calzones, sí, pantalón no, o sea, pero no manches. Ah, bueno, porque... Y se quedó así, ¿no? Como de, ¿por qué? Y digo, bueno, ay, bueno, está bien, dice, está bien, ¿no? Pero sí, güey, sí uso. No uso pantalón dentro de la... No, es que está bien chido. La neta, ese rollo es muy libre, ¿no? O sea, tener esa cosa. Oye, Gama, ahorita estabas diciendo algo bien loco y me quedé pensando, ¿no? Y un poco como empatizando en ese rollo. Generalmente cuando haces música, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, buscas hacer música en colectivo, ¿no? Buscas hacer música con los compas, así él toca la guitarra, yo también, mucha música. Palomazo, y después han sucedido muchos proyectos con los que has tocado, ¿no? Y dijiste, pues es que a mí el rollo del Mexican Rally creo que es una construcción de muchas cosas de tu vida y de la experiencia con las artes, la música y tus convicciones, y que se refleja en este pedo que es el mexicano del grupo raro, y que se me hace bien chido, pero que es otra cosa y que es muy a tu forma, ¿no? Muy a lo que tú piensas, a lo que tú haces, ¿no? Ahorita estoy intentando hacer unas rolitas y unas maquetas, y estoy viendo esa cosa de, pero es que a mí me gustaría así, ¿no? Y le muevo acá y le pongo así, no sé qué suena, pero me late así. Pero también una cosa bien chida y una experiencia que te ha generado de tocar con un chingo de banda, ¿no? Exactamente. Hay cosas distintas ahí, pero tú no me adelanto. ¿Tú qué has sentido? Porque han sido varios proyectos, no sé cuántos consideres, 5 o 10, no sé. ¿Qué coincides en la relación de la música con los otros, la relación con la música y el proceso creativo, la relación con la música y el co-crear y el resultado? Porque es bien distinto lo que puedes hacer ahorita con Mexican Rally Group, con Mexican Rally Group, y que juntaras 8 cabrones y dicen, esta es la rola. Ajá. Pues es muy buena, ¿eh? Sí está bueno. Está bueno, sí, justamente, por ejemplo, yo creo que en todo lo que voy ahí como de carrera, he estado como en, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7, 8 proyectos. O sea, 7, 8 proyectos distintos, ¿no? Y creo que lo que coincide con la forma de crear música con el Mexican, de forma colectiva, ha sido que primeramente y afortunadamente creo que con todos los que he trabajado han sido como trabajar de una manera emocional, o sea, sin una onda técnica, pero creo que al final de cuentas lo que nos une también es esas emociones que nos causa la música, ¿no? Creo que al final es lo que nos conecta, ¿no? O sea, porque también yo creo que a pesar como digo, en todas las bandas siempre va a haber broncas, ¿no? O sea, como broncas a lo mejor personales o colectivas,
Sí. Pero creo que al final la música siempre nos hacía estar ahí, así bien unidos, ¿no? O sea, digo, también era bien chido y hay muchas historias bien bonitas, bien lindas, pero al final era como de este ritual, ¿no? De juntarnos y de cada quien empezar a sonar lo suyo y de repente a mí me gustaba mucho ver cómo cada compañero disfrutaba de la música, porque llegaba un momento en que todos cerrábamos los ojos, ¿no? De repente danzábamos bien clavados así como en un concierto, ¿no? Y la neta, ver eso para mí fue bien loquísimo porque, pues sí, me transmitían esa energía y yo por lo tanto también transmitía energía, ¿no? Así como transmitía así buena onda, bien chido, así, sí, se está clavando, sí, sí, y seguíamos, ¿no? Y creo que en todos los proyectos, absolutamente en todos los proyectos que he estado, siempre ha sido eso, ¿no? O sea, el sentir, ¿no? El sentir, el ser música, ¿no? O sea, no sé, incluso podría decirlo que ha sido como bien espiritual, ¿no? Esa onda es como un ritual, o sea, de olvidarnos de cualquier cosa, incluso cualquier cosa, cualquier onda personalmente, ¿no? O sea, yo recuerdo que llegué muchas veces así bien bajoneado, ¿no? Así como de, no manches, es que el trabajo así tal, o tuve una bronca con mi compañera, o en mi casa, ¿no? Por ejemplo, apenas me pasó que, no sé, tuve unas broncas ahí, en mi casa, ¿no? Sí, salió de una discusión ahí con mi papá. Llegué al ensayo de los Guanábana así súper bajoneado, ¿no? Así, no tiene mucho, o sea, tiene como meses, ¿no? Entonces llegué así como que ganas, o sea, ni quiero venir, ¿no? O sea, pero pues tengo que bien venir, harto, ¿no? Bien harto, así como de, preferiría ahorita irme, no sé, a cualquier lugar, a pensar, a tranquilizarme, a respirar, ¿no? Pero mientras iba en el trayecto, así, llego con los Guanábana y se me olvida, ¿no? O sea, empieza como la camaradería aquí a cotorrear, y empezamos a sonar nuestros sonidos y así salí como bien, ¿no? Chido, o sea, fue como bien terapéutico, o sea, fue como ir a hablar con un psicólogo, ¿no? Claro, Decirle, sí. traigo esta onda, me siento mal, no vengo bien, tuve esta onda, ¡pum! Salgo, y así me pasó con Ska Makers, con La Baba Soul, con Bachamata, con Ramón Nopal, ¿no? O sea, era como ese refugio, pues, ¿no? Ese refugio psicológico, emocional, interno, ¿no? O sea, y creo que eso es ahí donde converge y conecto con todos, ¿no? Como esa forma terapéutica de la música, ¿no? Que al final de cuentas te hace así como liberarte, así decir, órale, pues, no se van a arreglar tus problemas, pero de mínimo ya tus 2 horas de ensayo ya hicieron que te sientas mejor, ¿no? Entonces digo, wow, chido, ¿no? Y por ejemplo, respecto a eso, ¿no? He visto que en tus redes, ¿no? Compartes pues lo que te ponen, ¿no? La gente que te escucha, ¿no? Y pues hay algunas que son como realmente profundas, ¿no? O sea, que las personas, ¿no? Encuentran una catarsis como muy precisa en tu música, ¿no? Y que te lo compartan. ¿Qué sientes de eso? O sea, o sea, porque, bueno, pensamos que hay un proceso creativo, ¿no? Y que ahí como culmina, ¿no? Entonces, ¿qué pensarías de eso? ¿Cómo podrías compartir eso? No sé, a mí me entusiasma y me emociona mucho leer esos comentarios, ¿no? O sea, porque creo que justamente digo, no solamente mi música, sino que la música tiene esa finalidad, ¿no? O sea, digo, si ahorita existe algo llamado musicoterapia, no es por mera coincidencia, ¿no? Es porque en realidad yo creo que encontraron, pues quienes estudian y se preparan para eso, encontraron en la música una forma de sanar cosas, ¿no? Y por ejemplo, cuando alguien me dice, no, pues es que la neta hoy sí venía bajoneado, pero neta escuché tus rolas o vi tu video en TikTok y me puse de buenas, la neta para mí es un gran halago que aprecio mucho, ¿no? O sea, que es como algo que jamás voy a poder pagar ni las palabras me van a alcanzar para agradecer, ¿no? O sea, creo que ese tipo de comentarios, aunque vengan de banda que no conozco, de gente que no sé quién sea, De otro país, ¿no? de otro país o de otro estado, no sé, en realidad a mí me incentiva mucho a seguir creando, ¿no? Porque me hace sentir, pues sí, de una forma como útil, ¿no? Diciendo, órale, pues si hago que la gente se sienta mejor, como decía hace rato, no soluciona los problemas, pero al menos ya te sientes mejor, ya estás más,
te dio unos ratitos de felicidad, ¿no? De tranquilidad, de olvidarte un poquito de cómo te sentías. Y si eso te hace seguir tu vida chido, yo feliz, ¿no? O sea, realmente es como me siento bien afortunado pues de leerlos, ¿no? Y para mí es así, o sea, todo me llega al corazón, ¿no? Y decir, ¡ala, qué chido! Y me motiva, es como mi mayor motivación, inspiración, pues, ¿no? Hablando de la motivación e inspiración, ¿alguna vez hubo algo pero que desmotivara al Mexican Radio? Sí. O sea, que pues sí hubieras dicho, no, pues hasta acá, ¿y cómo prevaleciste ante ello? O sea, ¿cómo dijiste, no, pues le damos, ¿no? O sea, ¿qué fue el quiebre y qué fue lo que te hizo? Yo creo que el quiebre ha sido también, pues así como las palabras también, ahorita que decías estos mensajes, también ha habido palabras que me han lanzado que te dan para abajo, ¿no? O sea, no solo... Y no en carrilla. Y no en carrilla, exactamente. Sí, como dientes, ¿no? Así como a ver. Sí, no, o sea, sí, o sea, yo he compartido con músicos, o sea, obviamente bien chidos, que me han inspirado y me han catapultado bien chido, pero también con compañeros músicos que sí me han dado para abajo bien gacho, ¿no? No voy a decir nombres. No, Pero en otro episodio. En el segundo episodio. En el segundo episodio. Pero sí, por ejemplo, sí hubo compañeros musicales que sí me hicieron creer que la neta era bien güey para tocar, ¿no? O sea, que sinceramente me hicieron pensar pues que no la iba a armar, que la neta no tenía ni siquiera valor lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, incluso hubo un momento en que llegué a hacer unos pininos justamente en el FL Studio, el Fruity Loopies, que le llaman. Empezaba, creo que con los Scamentios alguna vez lo presenté en el Zócalo, pero no sé si estabas o no. Pero creo que de las primeras alineaciones de Scam Makers llegué a presentar unas rolitas, ¿no? Que sonó bien feo, la neta, porque yo no sé de producción, ¿no? O sea, yo lo escuchaba bien chido en los audífonos. Llegué, me conecté la bocina a la consola y dije, sí, va a sonar, y de repente todo bien disperso, bien feo, ¿no? Pero justamente cuando estaba en ese proceso, o sea, sí hubo personas que me dijeron, ay, no manches así. Nunca vas a... O sea, podrás tener melodías bien chidas, pero nunca las vas a hacer sonar, ¿no? Y por ejemplo, también recuerdo que cuando entré a estudiar al técnico en música, hubo un maestro que me dijo así, al momento de hacer mi examen de técnico, me dijo, la neta, chavo, métete a un taller de música popular, así, no estudies, así. Y sí fue, no estudies aquí te vas a aburrir, te vas a hartar, no te va a gustar, no la vas a armar, así. Pero en ese entonces a mí me dio al revés, ¿no? A mucha banda le bajonea y a mí forma carácter, ¿no? Luego ese pedo, o sea, como de ver exactamente. ¿Quién chingueres? Sí, para decirme que exacto, igual ¿no? no tengo las capacidades de un Satriani, Exactamente. pero de que puedo hacer esto, sí, no sé. No, y estoy empatizando un chingo contigo. Y justamente fue de, pues por algo me metí a estudiar, ¿no? Sí, porque quiero aprender, ¿no? O sea, quiero saber, entender cómo se hace, ¿no? Entonces, para mí fue como escuchar así una voz de una autoridad y diciéndome, no la vas a armar, chavo. Y yo así de banda sí, ¿no? Te voy a demostrar que sí, ¿no? Y entonces, me acuerdo que con ese maestro llegué a ya al final de la carrera de técnico, y me tuvo que dar clases ese maestro, ¿no? Entonces, así, cuando me dijeron, tal maestro va a ser tu maestro de piano, yo, ¡hala, no manches, va a estar bueno! Y hablando sobre el futuro, y yo creo que ya fue para finalizar este episodio de hoy. Pues, bueno, según los datos de Spotify, pues tienes 2 sencillos y 5 LPs. Sí, ajá. Y no es presión, pero ¿para cuándo el disco? Pues esa es una muy buena pregunta porque tengo la respuesta. No, de hecho ya estoy en planes de grabar el álbum álbum oficial. Lo voy a grabar en la Fonoteca del Estado, ya está en trámite. Y lo voy a entrar a grabar en julio. Ya en julio. Va a ser una especie de álbum doble, como del álbum blanco de los Beatles, que fueron 23 canciones. Ya voy a hacer 25, porque va a tener que ser uno más. Pero todos van a ser totalmente nuevos. Todas nuevas. Sí, todas nuevas. O sea, no es lo que estamos oyendo en Spotify.
nada, sí, nada. Y va a haber más homenajes, o sea, como el homenaje a Pizza Metronome y a Lars Barkley, no sé cómo se pronuncia. Y incluso este es el homenaje a Pink Floyd, Mole de Caderas, ¿no? Que es No mames, se me pasó bien. Este es el homenaje a Pink Floyd de la rola, ¿cómo se llama? Algo de Top Secret, Soulful Secret, un platillo de secretos, no me acuerdo cómo es. Pero justamente como es un platillo repleto de secretos, Soulful of Secrets, algo así. A ver si lo pueden encontrar por ahí para que... Producción. A Soulful of Secrets, algo así. A Soulful of Secrets. Esa esta rola es un homenaje a esa rola, a Soulful of Secrets de Pink Floyd. Y bueno, así les adelanto que va a haber un homenaje a Pink Floyd y homenaje a Flores Magón en este álbum, ¿no? Entonces, pues van a ser 25 tracks, no sé cuánto sea la duración porque al final nunca... También esa onda que no les comentaba, la duración de cada canción depende de cómo la sienta, ¿no? O sea, hay canciones de 5 minutos, hay canciones de 8, de 9, de 7, de 6, ¿no? En realidad eso para mí es efímero, no importa cuánto dure, o sea, y pues al final no quiero hacer canciones rolitas de 3 minutos para la radio, ¿no? O sea, es así como fluya, la misma rola me dice, ya basta, si ya córtale aquí, ya no quiero seguir, ya está ahí Te dice que tiene vida propia, ¿no? Tiene vida propia, sí. Y lo voy a subir justamente en agosto, que es el cuarto aniversario del Mexican. Entonces, el cuarto aniversario es el 31 de agosto y pues yo espero poder hacer una fiesta y ahí mismo vas con la O sea presentación. que te vas a encerrar 3 meses en el estudio. Ya me estoy encerrando, hermano. Ya, de hecho, por eso ahorita no he podido trabajar como en colaboraciones, nada, porque estoy así encerrado en eso, ¿no? Y aparte porque otro de los procesos, dentro de los procesos creativos del Mexican es que todo está tocado en vivo. O sea, todo lo que escuchan ahí es totalmente en vivo. No tiene... Lo único que llego a hacer en la computadora es subirle graves, agudos y hasta ahí. Masterización, no hay cortes, No, todas en vivo. Entonces, por eso es la preparación así, como a full, ¿no? O sea, porque eso también me ha permitido que los conciertos en vivo sean justamente más... Ajá, exactamente, ¿no? O sea, más dinámicos, ¿no? Porque desde el ensayo yo lo pienso así, como el ensayo tiene que ser para grabar y grabar tiene que ser para poder tocarlo en vivo, ¿no? Así. Y sí, va a haber errores, va a haber, a lo mejor se me salen los gallos en vivo, pero es justamente por esa emoción y energía de querer tocar así súper durísimo, ¿no? En el estudio ya es como más tranqui porque ya no tienes a la gente eufórica y diciendo, o ya no tienes unos pulquitos ahí encima, chilitas, ¿no? Pero, sí, todo esto que suena es totalmente en vivo, o sea, es de... que sí puede ser 1, 2, 3, 4 tomas, las que sean, pero para llegar a este resultado, ¿no? O sea, no hay cortes, no hay de que te pongo la pista y después de la pista grabas los sintetizadores. Es todo así. Totalmente, digo. Sí, Pues totalmente. en exclusiva, el nuevo álbum de Mexican Radio Group aquí en Poiesis. Exactamente, en exclusiva. Y pues bueno, te agradecemos muchísimo haber venido con nosotros, haber compartido mucha música, un poco de ti, Gama. Paquito. No, pues muchas gracias, Gama, chido por Aldo, la bandita que anda acá, Dani. Y pues es el primer episodio de esto que queremos armar, con una serie de charlas, de cotorreos también de lo que vaya sucediendo, ¿no? Un poco en el camino. Hay un chingo de ideas, como siempre, que se desarrolla un proyecto y que se quiere dar continuidad. Y pues vamos a ver en qué va desembocando. De mientras sigan las redes del Poiesis, sigan las redes de los compas. Igual le agradecemos a Oswolf, ¿no? Por hospedarnos, por tenernos en su canal, ¿no? Igual a ratito, pues a ver si nos puede compartir el Mexican Radio Group con todos los camaradas, ¿no? Y pues, hasta luego, camaradas. Vamos viendo. Larga vida y éxito. Yeah.